Muy buenas noches, muy contentos de estar aquí con todos ustedes en esta tercera temporada del programa Desde la Otra Acera. Esperemos que nos sigan acompañando en todo este nuevo proceso que iniciamos hoy. Para hoy tenemos el tema de la Ley de Empleo Público entre la espada y la pared. Un tema muy actual, que tiene ahí muchas aristas y que hoy estamos pues con las personas que nos van a acompañar, a las cuales agradecemos desde ya su participación, al licenciado Mauricio Castro, él es abogado laboralista, a la licenciada Rosaura Chinchilla, ella es abogada y docente, y al doctor Walter Muñoz, él es diputado del Partido Integración Nacional. Entonces, muy contentos y también porque tenemos un nuevo presentador con nosotros que nos acompaña. Fernando, bienvenido y adelante. No, encantado de estar acá, Saray, muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos están viendo y escuchando. También agradecerle a este maravilloso equipo de trabajo al que me incorporo con toda la humildad y por supuesto con las ganas de informarnos de qué es lo que pasa en nuestro entorno, de relacionarnos con él y justamente utilizar esa información para tomar acciones que mejoren la calidad de vida de todas las personas. Y doña Saray, usted lo marca muy bien, ha recibido el golpe más duro, sin duda, el proyecto de ley de empleo público. La Sala Cuarta parece haber determinado que la posibilidad para que los pilares solidarios de universalización y cobertura del Estado costarricense están en riesgo, y las 35 inconstitucionalidades señaladas, por más que el gobierno quiera hacerse de la vista gorda, están ahí y se lo podrían traer abajo. Así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó justamente con el proyecto de ley marco de empleo público, y para esto vamos a pasar al editorial donde doña Saray nos va a comentar un poco cuáles son los aspectos importantes y qué es lo que le espera al proyecto en el futuro cercano. El comunicado de la Sala Constitucional sobre la Ley de Empleo Público tiene claros y oscuros. Por un lado, defiende la división de poderes al impedir que el Mideplan gobierne todo lo Estado. Pero por el otro lado, vulnera el derecho a un salario digno y a las negociaciones colectivas. Entonces, el derecho al salario digno y a las convenciones colectivas están reconocidos no solo por la Constitución, sino que también están ratificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva del 5 de mayo. Entonces, ¿por qué la Sala Constitucional no declaró inconstitucional los artículos que atentan contra estos derechos? Parece que a la Sala Cuarta no le interesan tanto los derechos laborales, a pesar de ser derechos humanos. Con la aprobación casi sin restricción del combo fiscal, nos quedó muy claro que la lógica neoliberal fiscalista se apoderó de la lógica de las y los magistrados de la Sala Constitucional y que los derechos laborales pasaron a ser de segunda categoría. No se tienen los datos reales del salario global. Mideplan los tiene ocultos y no se los ha dado a nadie. No sabemos si mañana los salarios de nuestra afiliación será mayor o menor que antes. Además, se congelarán los salarios por los próximos 10 años. Reactivación económica y salarios congelados, algo huele mal. Además, se ha hecho una campaña del miedo contra las convenciones colectivas, como si no fuera un derecho laboral legítimo. Los diputados metieron mociones excesivas en la Ley de Empleo Público, quitándole el contenido que se puede negociar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo textualmente: los estados deben, en contextos de estabilización económica, privilegiar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de sus funcionarios, en lugar de promulgar una ley que limita los salarios en el sector público. O sea, la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa y el Gobierno de Costa Rica están ignorando completamente un órgano vinculante en derechos humanos y pasándole por encima a miles de personas trabajadoras del sector público. Lo que se viene para las personas trabajadoras son peores condiciones laborales y peores salarios.
Y para el país, demandas internacionales y litigios en derechos humanos que duran años. Todo porque a sus autoridades les interesa muy poco los trabajadores. Muy bien resumido el aspecto laboral del proyecto de ley marco de empleo público en la editorial de APSE. Todavía nos quedan el aspecto histórico, el aspecto también económico y mucho más sobre el fallo de la Sala Cuarta aquí desde la otra acera. Ya volvemos. Yo hago mis consultas con Cajatel. Realice las consultas que necesite en nuestro sistema automatizado. Solicite su clave de acceso en nuestro servicio al accionista al 2523-4949 en servicioalaccionista@cajadeande.fi.cr o aproximándose a nuestra oficina digital. Caja de Ande. Estamos de vuelta en Desde la Otra Acera. Seguimos desmenuzando el proyecto de ley marco de empleo público. Pero ¿qué fue exactamente lo que se le consultó a la Sala Cuarta? ¿Qué fue lo que resolvió? ¿Y qué es lo que le queda al proyecto de ley marco de empleo público por delante? El diputado Walter Muñoz y la abogada Rosaura Chinchilla nos lo cuentan a continuación. Las 35 inconstitucionalidades de fondo que encontró la Sala Cuarta en la Ley de Empleo Público le ponen el camino cuesta arriba al gobierno. Sin embargo, desde la Asamblea ya se mueven algunos hilos para seguir adelante a golpe de tambor con este proyecto. La idea que tiene una mayoría de diputados es hacerlo, devolver a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para hacer las correcciones que la Sala o las enmiendas que la Sala solicita. Todos saben que hay más de 35 inconstitucionalidades. Sin embargo, nosotros hemos planteado como opositores al proyecto que debería devolverse a comisión y que preferiblemente ojalá se enterrara ese proyecto que no le conviene al país. Algunos plantean incluso un texto sustitutivo, pero tenemos ahora el gran debate de hacia dónde debe ir el proyecto, si hacia la comisión dictaminadora o sea la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Dentro de las consultas a la Sala Constitucional se encontraba una de la Corte Suprema de Justicia, que solicitó revisar la constitucionalidad del trámite legislativo. Sin embargo, la Sala Cuarta no se quiso referir al tema y le dio vía libre al proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? Existió sobre todo la consulta planteada por la Corte Suprema de Justicia preocupaciones relacionadas con el trámite del proyecto de ley. Las consultas que tengan que ver con el trámite de un proyecto de ley son vinculantes para la Sala Constitucional, para el órgano que consulta, en este caso la Asamblea Legislativa, lo que diga la Sala Constitucional. De allí que era importante, si se determina alguna falencia en esta materia, todo el proyecto es inconstitucional sin entrar al contenido. En este caso, pues todas las consultas relacionadas con el trámite, unas no se evacúan y otras, estamos a la espera de la resolución integral. La de la Corte Suprema de Justicia en algún comunicado parecía declararse inevacuable, en otros comunicados se ha dicho que fue extemporánea y en ninguno de los dos casos pues existiría fundamento normativo para haberlo determinado así. El gobierno ha dicho que este proyecto soluciona el déficit fiscal, aunque no ha presentado datos que prueben el supuesto ahorro. ¿Qué derechos está sacrificando el gobierno y ahora la Sala Cuarta al poner primero el tema fiscal antes que los derechos laborales? En primer lugar hay que explicar que este proyecto de ley no resuelve el tema del déficit fiscal, pues lo han planteado como un proyecto que tiene un ahorro en el tema del gasto público. Se ha hablado permanentemente de los montos que podría generar ese ahorro, que no llega ni al 0.8% del Producto Interno Bruto, sin que sea un dato oficial. Nunca se expuso un dato concreto. Digamos, se enfatiza en un tema
fiscal, en un tema de gasto, en un tema de este tipo de políticas, y lo menos que se observa, por lo menos en el por tanto, tiene que ver con todos los otros derechos humanos, que son derechos humanos, que son los relacionados con la negociación colectiva y demás, respecto de los cuales también la Corte Interamericana se ha pronunciado en fecha muy reciente en una opinión consultiva. La ley de empleo público está entre la espada y la pared, pues no le resultará nada fácil al gobierno sacar las claras inconstitucionalidades que le metió al proyecto. Además, pronto iniciará la campaña electoral y es difícil que quieran ensuciarse con un proyecto de ley tan polémico. Bueno, con estas declaraciones, doña Saray, yo le quería preguntar también, viendo lo que plantean tanto desde el lado técnico los abogados y viendo también la posición política que se está tomando en la Asamblea Legislativa, ¿qué posición tiene APSE en esto y cuáles son, digamos, los pasos a seguir en el proceso de discusión de la ley marco? Bueno, considerando que todavía falta el fallo completo, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, eso hace como que tengamos que ver qué hacer, pero también tenemos que esperar a ver hasta dónde, porque no sabemos qué va a pasar después. En realidad se ha publicado el por tanto, en realidad. Sí, y se escuchan muchas opiniones al respecto de qué va a pasar, pero en realidad no tenemos la seguridad. El regreso a la Comisión de Jurídicos todavía no está claro si este proyecto volvería a primer debate y con esto también requeriría de una cantidad de votos que no sabemos si tiene el Ejecutivo amarrados, ni siquiera si los 32 que aprobaron en primer debate están ahí. Pero bueno, habrá que ser pacientes. Vamos a ampliar también un poco el aspecto político de este evento particular de la discusión del proyecto con la siguiente cápsula. Quédense que ya venimos con mucho más desde la otra acera. La Sala Constitucional encontró nada más y nada menos que 35 inconstitucionalidades en la Ley de Empleo Público. Eso, en una Constitución de 75 páginas, significa una inconstitucionalidad cada 2 páginas. La resolución en la Sala Constitucional evidencia que la Ley de Empleo Público fue aprobada en primer debate con el interés de traerse abajo la Constitución del 49 y llevarnos en un viaje en el tiempo al pasado. Después del fallo de la Sala Cuarta, se hace fácil entender por qué el gobierno pretende que el proyecto de ley se vote con los tiempos de Andrea Vargas, anticipando que algunos diputados vean las elecciones muy cerca y salten del barco para salvarse. Es que después de las 35 inconstitucionalidades señaladas por la Sala, vos, si fueras diputada o diputado que juraste sobre la Constitución para que Dios y la patria te lo demanden luego, ¿le creerías a Pilar Garrido cuando te pida que votes de nuevo el proyecto? No lo sé, Rick, parece falso. La posibilidad de frenar los abusos, mejorar la calidad de la educación, la salud y los servicios no viene incluida en este proyecto. Por eso, no hay un solo artículo que mencione la palabra sindicato ni usuarios. La intención, que sí salta a la luz, es la de darle al Poder Ejecutivo la potestad para determinar si contratan o despiden a su antojo a profesoras, maestros, personal del Tribunal Supremo de Elecciones o incluso del Poder Judicial. Sin duda, este ha sido el intento más cercano de llevarnos a los tiempos de antes de la Constitución del 49. Por si fuera poco, la cortina de humo que se inventó el gobierno de que si no se aprueba la Ley de Empleo Público, el FMI no suelta la plata, se vino abajo con el primer desembolso. El FMI ya dio el primer tracto y la Ley de Empleo Público nunca ha estado más lejos de ser aprobada. Seguimos desde la otra acera invitándote a cruzar en el momento que por supuesto lo creas prudente
Y también comentándote que entre las novedades que tenemos para esta temporada están las entrevistas completas que realizamos. Aquí, por supuesto, las ves editadas con algunos de los extractos, pero podés acceder a las entrevistas completas a través de Spotify buscando Desde la Otra Acera. De hecho, ya esta semana vas a poder escuchar la entrevista completa con Mauricio Castro y con Rosaura Chinchilla. No te lo pierdas. Doña Saray, seguimos ahora con este asunto de lo que se ha pretendido hacer. No es de ahora que el poder político intenta justamente sacar provecho de lo que son los nombramientos públicos, del empleo público en general, pero ¿qué sienten ustedes y qué siente usted en particular cuando sería Mideplan, un ministerio que además ha sido duramente cuestionado por su eficiencia, y Servicio Civil, un departamento que quizás no está preparado para manejar el grueso de lo que implica la planilla de empleo público, metidos en determinar justamente con el brazo político quiénes son profesores, quiénes son maestras, no solamente en la designación, sino en la evaluación y también, por supuesto, en el despido, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente ese es uno de los puntos principales que en su momento, cuando nos consultó la Asamblea Legislativa, por los cuales no estábamos de acuerdo con este proyecto. Nosotros vivimos la situación que se dio antes de que se formara el Servicio Civil, en donde los nombramientos eran políticos, ¿verdad? Y eso no lo queremos tener otra vez. Bueno, por esa situación vamos por ese mismo camino, ¿verdad? No se tomó en cuenta las observaciones y estamos con, el proyecto mantiene el Mideplan ahí haciendo de las suyas, ¿verdad? Y el gobierno también. Habrá que ver si aguanta Mideplan ahí. Entre los señalamientos también está justamente el artículo 6 y el artículo 7 que justamente tienen a Mideplan y al Servicio Civil como protagonistas. Ya volvemos con más Desde la Otra Acera. Quédate en sintonía, vamos a una pausa y regresamos. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. ¿Y por qué se dice que el intento de implementar la Ley Marco de Empleo Público representa también el esfuerzo más claro por, de alguna forma, suspender la Constitución de 1949? El abogado especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro, nos cuenta justamente qué fueron los incentivos que tuvieron en la Junta Fundadora de la Segunda República para constituir un poder en donde el brazo político justamente estuviese excluido de los nombramientos para evitar abusos y, por supuesto, clientelismo. Vamos con la entrevista de fondo de hoy con Mauricio Castro, docente y abogado de la Universidad de Costa Rica. Necesitamos distribuir el poder y generar mecanismos de control. Entonces, lo que salió de la Constituyente del 49 fue un poder ejecutivo muy debilitado, ¿verdad? Se crea el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y se le saca completamente. Antes las elecciones se supervisaban y se gestionaban desde la Casa Presidencial, ¿verdad? Se establece el Servicio Civil. Ya Teodoro Picado había establecido una primera reforma en 1946, pero digamos ahora con muchísima mayor claridad en 1949 el Servicio Civil, que establece la imposibilidad de despedir a los empleados públicos si no es por justa causa o por reorganización institucional, ¿verdad? Para impedir el clientelismo político y el nombramiento con base de idoneidad comprobada, para que yo no nombre a Fernando Chironi
porque es amigo mío, o conocido, o pegó banderas, o me dio plata. No, yo lo tengo que nombrar porque yo pienso que es la mejor persona para ese puesto. ¿Qué más se hace? Se fortalece la independencia judicial, ¿verdad? En las normas de la Constitución. Se le da autonomía a las municipalidades, a los gobiernos locales, ¿verdad? Para que no funcionen como los brazos locales del Poder Ejecutivo. Se le da una autonomía especial a la Caja Costarricense del Seguro Social porque se estima que la seguridad social y las pensiones es algo tan delicado que no puede tener un manoseo político, sino, digamos, una gestión técnico-política, si se quiere. Este proyecto tenía o tiene dos objetivos centrales, ¿verdad? El primer objetivo tiene que ver con esto: reconcentrar el poder en Zapote, ¿verdad? Lo cual le viene muy bien al presidente de turno, pero también a este montón de partidos aliados que se ven como presidenciables en un futuro cercano. Bueno, yo estoy dispuesto a despedazar la estructura más básica y fundamental de la Constitución política, el corazón, la fibra de lo que es la institucionalidad costarricense, para darle mayor poder que puede ser utilizado de una manera arbitraria o no, ¿verdad?, por el Poder Ejecutivo de turno, y como bien decías. Entonces ahí está el tema de la definición de criterios para nombramientos, de las definiciones salariales, de los mecanismos de evaluación de desempeño y por lo tanto también de despido, ¿verdad?, de las personas. Entonces vos tenés un artículo que dice que está prohibido incluir nuevos contenidos económicos y la sala dice que no es inconstitucional ese artículo. ¿Por qué? Porque tiene que leerse al revés. Tiene que leerse ese artículo que prohíbe nuevos contenidos económicos como que si estuviera diciendo más bien se permite incluir nuevos contenidos económicos siempre y cuando obedezca principios de proporcionalidad, razonabilidad y principios de legalidad presupuestaria. Entonces, con eso le perdona la vida a esos artículos. ¿Qué es lo que va a suceder? Y va a suceder lo mismo que sucedió tanto con la Ley de Fortalecimiento Fiscal como en los 90, que es que como se está vaciando de contenido el derecho a la negociación colectiva, entonces la Procuraduría, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda van a rechazar cualquier negociación colectiva que tenga contenido económico porque se van a quedar en la letra de la ley. Van a decir, y ya la Nación lo dijo, vea, la Sala Constitucional avala con luces de neón las limitaciones de las convenciones colectivas, exactamente. Pero no dice qué es lo que dijo la Sala Constitucional. Entonces se va a ignorar eso y va a pasar lo mismo. Vamos a tener que ir a sedes internacionales, no solo ante OIT, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que condenen a Costa Rica y le enmienden la plana a la Sala Constitucional, lo que ya se está haciendo un deporte nacional. Es decir, sucedió en la fecundación in vitro, sucedió en el matrimonio igualitario, sucedió con el tema de prensa, con el mismo periodista Mauricio Herrera en su momento, etcétera, donde la Sala Constitucional y los tribunales dicen, no, todo esto está bien, aunque saben que está mal. Y tanto es así que la Sala Constitucional dice, en realidad tendría que decir que ese artículo es inconstitucional, solo que para salvarlo dice no es inconstitucional siempre y cuando donde dice blanco se lea negro, donde dice arriba se lea abajo, ¿verdad? Para darles ese chance de seguir utilizando esas limitaciones. El primer gran objetivo del proyecto era que el Poder Ejecutivo retomara el control violando la institucionalidad más básica, y el segundo era darle los mecanismos para controlar fiscalmente los salarios, es decir, para convertir los salarios del sector público en una variable del déficit fiscal, del control fiscal, y no en un mecanismo de distribución de la riqueza, que es lo que la Constitución dice que es el salario, y que las convenciones colectivas son mecanismos, instrumentos, vehículos para esa distribución de la riqueza. Gracias a Mauricio Castro por esta interesantísima entrevista. Te recordamos que además podés escuchar la entrevista completa a través del podcast Desde la Otra Acera en Spotify. Búscalo y ahí también vas a encontrar la entrevista con Rosaura Chinchilla. Vamos llegando al cierre del programa de hoy, doña Saray, un debut encantado, le agradezco muchísimo y a todo el equipo también. No, gracias a usted también por esta colaboración.
Y bueno, para hacer el cierre, bueno, agradecerle a todos los que nos han acompañado, a todos los que han participado, y también algo muy importante con respecto a este proyecto, a lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, con lo que está pasando con el fallo, con el cual nosotros pues estamos de acuerdo con la cuestión de las autonomías, deben respetarse las autonomías, pero algo muy importante, se mantiene la situación del salario global, del cual no sabemos cuáles son los datos, se mantiene la situación del Mideplan y se mantiene la situación, digámoslo así, en contra de las convenciones colectivas, que es un mecanismo importantísimo para los sindicatos. Pero bueno, esto es lo que nos espera, vamos a ver qué va a pasar y como organización seguimos adelante en esta lucha, lo que pase no nos va a echar atrás, ahí seguimos adelante. Y recordarles que además congelar salarios durante 11 años o las particularidades estas que son una incógnita, realmente Mideplan no ha presentado ni cifras ni un método oficialmente legible de cómo se va a llegar a la paridad y a la homologación de ese salario global, afectan muchísimo a la economía en general. Creo que también no es un buen momento como para de alguna forma estrujar aún más la capacidad de consumo de los salarios de las personas trabajadoras y trabajadores del sector público, que en definitiva también son quienes siguen inyectándole un poco de dinamismo a la economía. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotras hoy y los esperamos, por supuesto, el próximo jueves a las 7 de la noche por las redes sociales y los miércoles a las 6:30 por Extra TV 42. Estamos desde la otra acera. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.